muchachos? Un cordial saludo. Iniciamos nuevamente la clase. Hoy miércoles 29 de octubre del 2025. ¿Listo, muchachos? Hoy solamente retroalimentar algunos aspectos que ustedes ya lo saben, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta para poderlo realizar muy bien a futuro. Sí, muchachos, son cosas que ustedes ya tienen que saber, cosas que ya lo han realizado, hay que retomar si acaso que se olviden o algo para poder retroalimentar y actualizar de acuerdo a las versiones que hay hoy en día, ¿correcto? De acuerdo a la parte de la parte técnica, ¿correcto? Que se debe manejar en esas estructuras, ¿correcto? Entonces, espera un momentico, voy a tomar la manito de los que están conectados, ¿correcto? Bien. Listo, muchachos, muchas gracias por alzar la manito de los que están en este momento, ¿correcto? Entonces, está hoy Diana Castaño, está Natalia, está Carolinares, está Daniel, son 2, 3, 4, 5 hay hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta que de los que no entregaron, solamente hago un recorderis, muchachos, de los ejercicios que yo dejo a veces, que es algo muy importante que deben hacerlos, muchachos. De los que no han entregado, muchachos, no sé cuándo me van a entregar de los ejercicios que realizamos la otra vez. ¿Correcto, muchachos? Por ejemplo, Diana entregó, no al Carolinares creo que entregó, no me acuerdo si entregó no al Carolinares, Natalia no entregó, Diana y Daniel entregó, ¿correcto? Natalia, ¿cómo me le fue con eso? ¿Por qué no me has entregado esos ejercicios? Me parece extraño eso. Bien, profe, es que ¿Cómo ha estado? la semana pasada y antepasada, no, la antepasada, sí, la Sí, pasada y la antepasada antepasada, no ¿ah? pude Sí, asistir. sí, eso me di cuenta yo. Aprendí. ¿Estaba enferma? ¿Estabas Sí, sí, enferma? señor. Creo que Y estabas es que enferma. como me toca viajar hasta Bogotá, estoy Mm, zonificada ya, entonces me tocó mm, quedarme allá unos días para mm. exámenes y eso. Ah, ya, Nata. Sí, pero entonces, pero sí los pudiste realizar o no, los miraste o algo, por lo menos. ¿Los revisaste o algo? Sí, señor, ¿Sí? sí, sí, señor, sí los pude realizar. Ah, bueno, listo. Entonces, tener en cuenta eso, aprendiz. Yo ya no lo voy a revisar ya esas cosas, solamente pues que tengas en cuenta esos ejercicios que en verdad son para ustedes, muchachos, para que cojan bien esa estructura y tengan buena lógica esos ejercicios, ¿correcto? Que eso les interfiere más que todo a ustedes para que se sepan defender dentro de un sistema de acuerdo a cualquier tipo de problema que haya, ¿correcto? En un desarrollo. ¿Correcto? Porque en cada empresa donde ustedes vayan, muchachos, ustedes les van a pasar un ejercicio. Por favor, démele solución a este tipo de problema. ¿Correcto? ¿Sí entendido o no, aprendices? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Cuando es de desarrollo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a una entrevista, los ponen a hacer cualquier ejercicio de acuerdo a Java o cualquier tipo de estructuras de programación. Y son ejercicios básicos de acuerdo a la lógica matemática o lógica de programación, de estructuras de datos, entonces de programación, entonces tienen que ya saber ese tipo de datos para poder ya estructurar ese tipo de código. ¿Correcto, muchachos? Entonces son cosas que en verdad les ayuda a ustedes para poderse eh, plantear y darle solución a cada ejercicio, ¿correcto? La otra semana, no, mañana de pronto voy a dejar unos ejercicios más enfocados a Java, ¿correcto? Más estructurados en Java para que los puedan realizar y mirar la estructura y la lógica de ese ejercicio, ¿correcto? Voy a dejar 4 ejercicios que son de programación, de datos, de estructuras de datos, entonces para que los hagan, muchachos, para que los puedan realizar y los puedan ejecutar. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí les gusta que haga hacer ejercicio o no? ¿O no les gusta hacer esas actividades, muchachos? Sí, señor, nos gusta ¿Sí? hacer los Sí, no, ejercicios. no, son cosas, eso, hay gente que no les gusta, hay aprendices que no les gusta hacer, no les gusta hacer esos ejercicios, muchachos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que esa es la base de ustedes para poder hacer y poder practicar esos ejercicios, ¿correcto, muchachos? Que a veces se sale de lo que estamos revisando, claro, algunas cosas se salen, pero y así es, la programación se sale de los lineamientos, a veces hay que salirse un poco sobre esa estructura. No siempre va a ser lo mismo, cada cosa no va a ser lo mismo, ¿correcto?
hay que ponerle un poquito más de lógica de cada estructura de lo que ustedes hacen. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que a veces, por ejemplo, en Sajuna, Sajuna ya se acabó las actividades que manejábamos nosotros. ¿Se acuerdan, sí, muchachos? Se acabó lo que tenemos en Sajuna. ¿Sí o no, muchachos? ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, se acabó la actividad que teníamos ahí. Pero yo qué puedo dejar, yo no puedo dejar eso ahí. Dejar ahí listo, muchachos. Nos vemos en las próximas clases, otro momento. Yo no puedo dejarlos así. No puedo dejar parar la estructura de lo que ustedes están desarrollando. ¿Correcto, muchachos? Yo les retroalimento, por ejemplo, recordar cosas, aspectos de todo lo que han revisado, lo que han hecho, para poder retroalimentar y de lo que han ejecutado ustedes, muchachos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, otra clase que voy a dar de pronto en la próxima semana, vamos a recordar la parte de bases de datos, ¿correcto? Para la parte de la encriptación de los datos en la base de datos y ejercicios de bases de datos. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo o no? Para retroalimentar las bases de datos. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Sí Sí, están de señor, sí. acuerdo de bases de datos, muchachos? ¿Sí les gusta bases de datos, muchachos, o no les gusta bases de datos? Que es lo más importante también. ¿Correcto? De la estructura. Entonces, de pronto vamos a hacer unos ejercicios de PLSQL en programación con las bases de datos, que es algo más estructurado para el desarrollo en la programación. ¿Correcto? Ejercicios más estructurados, ¿correcto? Y más difíciles un poquito. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esos ejercicios para que estén ya listos de acuerdo a eso lo que estoy informando ahora, ¿correcto? Para no quedar con eso, ¿correcto? Porque de pronto se olvidan, hay a veces que se olvidan, ¿sí? De acuerdo a las estructuras de la base de datos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que hay que estar en continua, continua retroalimentación, ejecutando, revisando, ¿sí, muchachos? Entonces, para no olvidar, ¿correcto? El que practica, muchachos, cada vez que se miran las clases, le va bien, ¿sí, muchachos? Les va bien, ¿sí, muchachos? Por lo menos tener en cuenta eso. Y el que lee, también lo mismo, el que lee bastante, entiende muy bien las estructuras de cualquier tipo de problema. ¿Correcto, muchachos? Yo los invito a que ustedes lean bastante de acuerdo a su desarrollo de lo que están desarrollando, muchachos, que les ayuda a mirar más cosas de acuerdo a la estructura, salirse de lo que en verdad se están viendo, salirse de otros métodos, de otras metodologías de acuerdo a la estructura. ¿Sí, muchachos? Para poder entender bien esa ejecución. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta también la parte documental, ¿sí? La parte que esté muy bien organizado el documento, ¿sí? Muchachos, mirar los parámetros, cómo va el documento, ¿sí? La numeración del documento que yo les decía, muchachos, a ustedes, ¿sí? Que la tabla de contenido, que esté enumerado y que concuerda con lo que ustedes hacen, con la enumeración, ¿sí, muchachos? Que eso tiene un proceso de acuerdo a esa enumeración, de acuerdo a los lineamientos que se maneja con las normas, ¿correcto, muchachos? Que es algo muy importante, que eso no es difícil, sino es de ponerle cuidado nada más, eso no tiene nada de complicación, ¿correcto? Y es manejar ofimática, ¿sí o no, muchachos? Manejar la parte de Word es mero ofimática, ¿correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Que la mayoría de muchachos, gente, no maneja muy bien la parte de ofimática. Les da miedo manejar Excel, les da miedo manejar Word, les da miedo manejar PowerPoint, les da miedo insertar celdas en Excel. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí, muchachos? Para poder realizar muy bien esa estructura, ¿correcto? Viendo que Excel es una interfaz muy buena para poder practicar, ¿sí, muchachos? Hasta pueden hacer programas ahí también, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mostré en Excel la parte del programador de Visual Basic? ¿Sí, muchachos? Entonces, todo se puede hacer ahí también, ¿correcto? Entonces, es algo que los vuelve competitivos en todo proceso, saber de todo un poquito, ¿sí, muchachos? Para poder realizar toda estructura, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado, muchachos? De las cosas de la evaluación, de las actividades, algunas cosas o alguna cosa o algo, muchachos. Quiero que me informen o algo. ¿O qué? ¿O seguimos? No, señor. ¿Listo, No. Diana? ¿Correcto? Creo que es...
algo muy claro, ¿listo, muchachos? Y lo único que digo nomás es muy bien la presentación de la otra vez, de la clase anterior, que en verdad detallamos muchos puntos, ¿sí? Muchachos, revisamos muchos puntos de acuerdo a la documentación. ¿Correcto, Diana? ¿Sí o no, Diana? Comentamos muchos puntos que hay que retroalimentar. ¿Correcto? Sí, De señor. acuerdo al documento que se debe presentar en cada ejercicio. ¿Correcto? Tanto en la parte de actividades también, hacer muy bien la presentación. Cuando van a enviar una documentación de parte texto o de texto, hacer primero la portada, su portada, va a quién, dirigido a quién, ¿sí, muchachos? Presentado por el aprendiz tal, el número de ficha tal, nombre del programa tal, ¿sí? Bien organizado en ese sentido, ¿sí, muchachos? Qué pena que yo les diga eso siempre, porque en verdad mis aprendices de redes o de otras áreas no saben documentar muy bien un trabajo. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que eso es algo muy importante para recordar. ¿Sí, muchachos? No saben documentar muy bien un trabajo escrito. Que eso da mucho que decir con una presentación de cualquier tipo de trabajo. ¿Correcto? Tanto para una empresa, cuando ustedes direccionan la hoja de vida, lo mismo. ¿Sí, muchachos? Hay que hacer muy bien la estructura para poder yo diferenciar o referenciar de lo que yo sé dentro de mi módulo, de lo que yo sé hacer dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Entonces son algo, cosas que yo les digo, que es algo muy importante para recordar, muchachos. Ustedes son muchachos que ya no más salen para parte de tecnólogos. Sí, muchachos, se van a certificar y es algo muy importante, muchachos. Y ese certificado es algo que vale, pesa mucho. Sí, eso pesa mucho en un campo laboral, pesa mucho un tecnólogo. Sí, muchachos, que es de mucho esfuerzo. Correcto, muchachos. Yo los felicito, los que están siempre, han estado pendientes en las clases, que preguntan a veces, que tienen alguna duda, preguntan. Sí, muchachos, eso es bonito. Sí, muchachos, y yo los admiro en ese sentido. Sí, muchachos. Entonces, son cosas que esto es de esfuerzo, esto no es regalado tampoco, esto es de mucho esfuerzo. ¿Sí, muchachos? Entonces les hago la pregunta a ustedes. Daniel, Diana, Don Carolinares, Natalia, ¿es de esfuerzo todo lo que han hecho ustedes desde el principio que ustedes iniciaron conmigo, muchachos? ¿Es de esfuerzo o no es de esfuerzo? Sí, señor, es Sí, de es de esfuerzo. mucho esfuerzo, sí, muchachos. O sea, pues uno a veces no conoce las condiciones de cada aprendiz. Yo me gusta preguntarles cómo están. Sí, muchachos, que a veces uno no sabe. Detrás de este micrófono, detrás de esta imagen mía, no sé cómo están. Sí, muchachos, si están enfermos, si están mal en ese momento. Sí, muchachos, entonces, porque yo fui aprendiz también, fui estudiante yo. Sí, aprendiz y yo era detrás del instructor, delante de una página detrás, y yo estaba enfermo y yo seguía con el proceso. Entregaba tarde, sí, la evidencia, sí, en caso que yo estaba enfermo, pero yo la presentaba. Sí, muchachos, pero es algo que es de esfuerzo. Todas las cosas que hacen ustedes son de esfuerzo y de dedicación. Sí, muchachos, que al final van a tener una cosecha, van a tener algo muy bien, sí, muchachos, que es algo muy importante. ¿Sí? Siempre digo esto, sí, a veces a todos los mismos de redes, que ellos apenas están empezando, estamos en planeación apenas, muchachos, estamos empezando apenas. Sí, muchachos, en planeación está apenas, ¿no? Muchachos, en planear, ¿no? Muchachos, en planeación. ¿Sí? Entonces, ellos están mirando el proyecto, están mirando qué van a hacer. Sí, muchachos, que es otro proceso también, que es de espacio, ¿correcto? Que es de redes de datos, que es diferente a la parte de los otros, de la parte de desarrollo. Muy diferente. Sí, muchachos, de telecomunicaciones. Entonces, tener en cuenta todo esto, muchachos, que esto es un proceso que tiene de mucha dedicación, mucho estudio, ¿sí? Ustedes allá de estudiar, ¿sí, muchachos? Autónomo, como dijo el profe Jairo, ellos son autónomos de lo que tienen que hacer allá, ellos ya se retroalimentan, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿correcto? ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, voy a dejar de verme, ¿correcto, muchachos? ¿Listo? Iniciamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en la clase anterior, ¿en qué quedamos, muchachos? En la parte de Java. Diana, ¿me haces un recorderis? De pronto, lo último que vimos, no me lo recuerdo bien.
de lo último, de Estamos lo que vimos. revisando la clasificación de listas. De listas. Vimos lo que es en la parte de set y la parte de hashmap. Ajá. Quedamos en referencias a métodos. Listo, listo, correcto. Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos para poder retroalimentar. Son cosas solamente de retroalimentación, no más. Nada más, muchachos, que es solamente de lo que ustedes ya han mirado, ya han revisado, ¿sí, muchachos? Que ustedes ya lo manejan, ¿sí? Son cosas que a veces no todo lo sabe, ¿no? No todo se sabe uno en el momento, ¿sí, muchachos? Cosas que hay que ponerle cuidado, en cositas diminutas que hay que ponerle cuidado, ¿correcto? Para cualquier tipo de ejercicio, ¿correcto? Que se emplea, ¿sí? Para poder realizar eso, ¿correcto? Por eso es que hago estas sesiones así, porque son guías que yo tengo, las guías de programación, que son muy instructivas de acuerdo al desarrollo, ¿correcto? De la programación. Y que está enfocado solamente para Java, solamente Java, nada más, no hay otra cosa, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que no los asuste Java, ¿sí? A veces les da miedo manejar Java, ¿no? Parece que les da miedo manejar Java a ustedes, muchachos. Menos Diana, no sé qué Diana, Diana le encanta Java, manejar Java, ¿sí? ¿O no? Sí, señor. Sí. No, entonces Sí. Diana sí le encanta mucho manejar Java. No sé, Daniel, ¿le gusta manejar Java? Sí, señor, correcto. ¿O aplicamos C++? Java, sí, ¿C++? señor. Java puro. ¿Lenguaje de C++ mejor? ¿O C char? ¿O C char, muchachos, sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo, muchachos? Para poder interactuar. ¿Listo, muchachos? Daniel se ríe, ¿no? ¿Listo? Entonces, o manejamos Python también, o Python también, ¿sí? Tener en cuenta ese tipo de programas. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a dejar de verme para poder transmitir de lo de hoy. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Bien. Muy bien, muchachos. Pero un momentico, muchachos, voy a revisar donde tengo mi guía. Donde la tengo acá. Esto de la base de datos. Este punto, lo primero, que era lo que íbamos a revisar, que habíamos quedado en la clase anterior que no pudimos realizar, lo último, para hoy dejar listo esto, ¿correcto? Para dejar las interfaces. Listo, muchachos, esperen un momentico, voy a transmitir la información. Ahí están mirando, muchachos, me avisan cómo está la información. ¿Cómo ven la información, muchachos? Sí, señor, se puede ver. ¿Sí se puede ver? Sí, señor, correcto. ¿O está un poquito borroso? ¿Sí la ven? Sí, por lo menos. Sí, se puede ver. Bueno, listo, Diana. ¿Listo? Sí, espero que se vea bien porque a veces es muy borroso a veces. ¿Correcto? Bueno, listo, muchachos. Eso es algo. Esto fue lo de la clase anterior que el día lunes iba yo a realizar. Como el lunes fui habló sobre la parte de la documentación, no alcanzamos a hacer esto. ¿Correcto, muchachos? Porque nos alargamos ese día. ¿Correcto? Cada uno hablando de su proyecto y se nos fue la clase. ¿Correcto, muchachos? Para poder terminar esta parte, ¿correcto? Que ya vamos a terminar la guía, ¿sí, muchachos? Ya vamos a terminar esta guía, ¿sí, muchachos? Que es algo principal de lo que ustedes han realizado, algo que han revisado, que hay algo nuevo en algunas cosas, de acuerdo a las estructuras de Java, para poder implementar, ¿listo? Y en el desarrollo, ¿correcto? Que algo lo han tomado ustedes como referencia, ¿correcto? De acuerdo a Java, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta en estos puntos ahora? Interfaces funcionales, la parte estándar más importante, de acuerdo a una interfaz, ¿correcto? ¿Correcto? Se sabe que Java, muchachos, en Java 8 o ese tipo de estándares de acuerdo a Java, de la numeración de Java, la estructura de lambdas, de acuerdo a lo que ya habíamos mirado nosotros, este tipo de estructura de lambdas, ¿sí? Que en general es en lambdas, que yo la otra vez expliqué que era lambdas, de acuerdo que incluye varias interfaces, ¿correcto? Que son funcionales dentro del IP,
¿correcto? El lambdas, ¿para qué me sirve a mí, muchachos? De acuerdo al desarrollo de Java, de acuerdo al lambdas. ¿Qué era ese lambdas, muchachos? ¿Se acuerdan o no? Que yo hablé sobre eso. En lambdas, ¿se acuerdan o no, muchachos? ¿Quién me dice qué era eso? De acuerdo a esa estructura, en el manejo de Java, muchachos, el lambdas. ¿Para qué me servía eso a mí? Que hicimos, miramos ejercicios sobre eso también. El lambda hace referencia a funciones anónimas y más que todo es utilizado para Muy bien, usarlo Diana. directamente una acción Una acción. en ese momento en el código, el lambda. Exacto. Listo, muchachos, es algo anónimo, ¿correcto, muchachos? La palabra lambdas es la parte de anónimos, ¿correcto? Dentro de una estructura de Java, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos parámetros, muchachos, no olvidar, ¿sí, muchachos? No olviden eso. También se incluyeron varias interfaces funcionales con el IP, ¿correcto? Estándar de Java, ¿correcto? Del mismo modo, las interfaces que constituyen existen previamente que contienen el único método, ¿correcto? Tienen un solo único método de ejecución, de acuerdo a la estructura, ¿correcto? Abstracto. Fueron marcados oficialmente como interfaces no funcionales dentro de ese tipo de esa función que se está dando a conocer lo que es la parte de un lambdas, ¿correcto? Las nuevas inclusiones pueden encontrarse en paquetes de Java, ¿correcto? Java.util.función. Toda la funcionalidad, la parte de funciones con la parte de utilidades y la parte de Java, ¿correcto? Aquí están las estructuras para yo poder entender en dónde yo puedo aplicar ese tipo de interfaces funcionales, ¿correcto, muchachos? Que es la estructura principal para poder entender esa ejecución. Y se puede encontrar fácilmente en la documentación de Java.8, ¿correcto? Que es la agregación de acuerdo a Java, el manejo que se maneja y la estructura, ¿correcto? Entonces, en estas algunas de las más importantes de Java son la función, supplir, ¿sí? La parte de función, ¿sí? Es una, que es algo muy importante que ustedes ya saben qué es. La parte de supplier, ¿esta sí se acuerdan para qué es, muchachos? La parte de supplier, ¿o no se acuerdan? Que yo la hablé la otra vez. Supplir, ese tipo de funciones, de acuerdo a esa estructura, esa de supplir, ¿para qué me sirve a mí? Esta supplir. ¿Sí se acuerdan o no, aprendices? De esa información. Los métodos suppliers se utilizan para devolver un valor sin requerir de ninguna entrada. Por ejemplo, los métodos get, los getters en una clase. Sí, pero la funcionalidad, ¿qué es? La parte de la interfaz de un suppler. Más que todo eso que genera es más que todo una función, que es más que todo que representa un proveedor de resultados, ¿sí? Que es útil para generar un valor, ¿correcto? Que toma ningún argumento, que no toma ningún argumento en una entrada de ese tipo de dato dentro de esos argumentos de Java, ¿correcto? Que son valores específicos dentro de esa estructura, ¿sí, muchachos? Para poder entender ese tipo de acción, ¿correcto? De esa función, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de valores o ese tipo de significados dentro de ese operando, ¿correcto? Que es lo que se ejecuta dentro de esa de esa función, ¿correcto? Bien. Consumer, ¿correcto? Esto es lo mismo que ustedes ya saben que es la parte de consumer y predicado, ¿correcto? La parte de predicado.
¿listo? De predicar de acuerdo al argumento de lo que se está iniciando, ¿correcto? Runable, ¿correcto? Es otro tipo de ejecución que se maneja, que Lave también, que es otra estructura, y un comparador, ¿listo? Comparación de acuerdo a la estructura, ¿listo? Comparator, ¿correcto? Que es la estructura principal, ¿correcto? Para poder entender la estructura de esa interfaz, ¿correcto? Es algo muy inicial que en verdad ustedes tienen que saber cada término y qué es lo que hace en sí, de acuerdo a ese tipo de código, ¿correcto? Para poder interpretar. Entonces, aquí hay una estructura que se llama Java de expresiones de Lambda, ¿correcto? Las expresiones que se manejan con la parte de Lambda, ¿correcto? Son expresiones que actúan como funciones anónimas, ¿correcto? De lo que dijo el aprendiz Diana. Pueden incluirse en cualquier lugar que acepte una interfaz funcional, para la parte funcional que son anonimatos, ¿correcto? Aquí está la sintaxis, ¿correcto? Una sintaxis como tipos de parámetros que se pueden hacer o se pueden agregar dentro de ese tipo de programa, ¿correcto? Sin argumentos, la parte de sin argumentos dentro de ese código, que es lo que se realiza, ¿correcto? Con argumentos dentro de esa cadena, ¿sí? De esa información o de ese tipo de estructura que se puede manejar dentro de ese sistema, dos o más argumentos dentro de X y X más Y, de acuerdo a la sumatoria, a la parte lógica de esa estructura. Con tipos explícitos, también la parte de explicidad, que es la parte entera dentro de dos valores, de X y Y, teniendo en cuenta la sumatoria. Con múltiples sentencias, también con la parte de X y los parámetros de una sentencia principal de ese tipo de cabecera dentro del inicio de ese programa, ¿correcto? Para poder interpretar. ¿Dónde se usan ese tipo de expresiones, muchachos? ¿Qué es lo que yo debo entender en estas estructuras, muchachos, para poder yo interpretar y poderlo yo acercar dentro de un programa de ejecución? ¿Qué es lo que se usan? ¿Dónde se usan ese tipo de parámetros? Entonces, donde se acepten interfaces funcionales, por ejemplo, al retornar qué. Cuando yo retorno un valor, ¿qué es lo que se está retornando en un programa de Java, muchachos? Cuando yo hago ese retorno de ese tipo de variables, ¿qué es lo que se va a retornar? Teniendo en cuenta el ejemplo que está ahí en esa función. ¿Qué es lo que se va a retornar, mejor dicho? Cuando se hace y cuando se utilizan ese tipo de expresiones de lambda. De ese ejercicio que está ahí, muchachos. ¿Qué es lo que en verdad, lo que se debe mirar ahí? Al retornar, ¿qué? ¿Qué es lo que en verdad se retorna en ese ejercicio? Que esto es programación, esto es muy de programa. Retorna un resultado. En este Sí. caso, Y ¿con cuál de todos los... no, de este, aprendiz? Son... No, de aquí hasta el retornar hasta el último. ¿Qué es lo que está haciendo ese ejercicio ahí? Mejor dicho, ¿qué es lo que se está retornando? ¿Qué es lo que hace en ese ejercicio? ¿Qué es lo que está tomando? Muy bien, lo que está haciendo es... Listo. Lo que está haciendo es utilizar la función para determinar si un número es primo. Exactamente. Ajá. ¿Es primo o impar? O impar, correcto. ¿Qué más ahí se ve, Diana, en ese proceso? ¿Qué más se ve ahí? Muy bien. Ahí hay dice algo muy que importante, va a ser para Diana. el valor integer. Ahí hay algo muy importante en el segundo parámetro de ese código, del asterisco de esa estructura, en las variables y en la parte de un llamado a los métodos, ¿correcto? Que es la estructura principal de ese programa, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que se mira en esa llamada de métodos de ejecución? Está haciendo un punto up to object para convertirlo en un formato string y con ello a cada uno en for each, que es también para hacer una iteración por listas o arreglos, más y hacer la impresión, más que arreglos, sí, para hacer una impresión de la información. Correcto. Y hay algo muy importante de acuerdo a ese intent stream de Rang y la parte del map tools, ¿de acuerdo? La parte del mapeo dentro de esa estructura, ¿correcto? De esa estructura que está llamando a esos métodos, ¿correcto? De esa estructura principal de esa función, ¿correcto? Que en verdad, muchachos,
Estos ejercicios son muy bien estructurados, que hay que entender esa estructura, qué es lo que se está viendo ahí, ¿correcto? Y saber qué es lo que se está interpretando, ¿correcto? Para poder entender ese tipo de estructuras, ¿correcto? Entonces dice acá, interfaces funcionales. ¿Qué es una interfaz funcional? Que hay que saber también. Cuando les preguntan a ustedes el día que ustedes estén sustentando, ¿qué es esa interfaz funcional para usted? Que te diga Daniel o Diana. ¿Qué es una interfaz funcional, aprendices? ¿Qué son las interfaces funcionales? Que les haga la pregunta yo, supuestamente si algo que yo les pregunte. ¿Qué es una interfaz funcional, mis aprendices? Diana. ¿Qué es una interfaz funcional? De acuerdo a la estructura de Java, en la parte de los parámetros. Interfaces funcionales. ¿Qué es esa parte de interfaces funcionales, muchachos? Que yo lo hablé la otra vez, explicamos sobre eso, ¿sí? ¿Qué es una interfaz funcional, muchachos? Pues pienso que en primera instancia debe funcionar una interfaz. Como segundo debe ser dinámica, debe ser intuitiva, Esa es la debe ser fácil de funcionalidad, ¿sí? usar, práctica Correcto, y ¿sí? todo eso. Pero su función principal, ¿qué es una interfaz funcional? ¿Qué es lo que la palabra lo dice? Pero ¿qué es lo más importante de eso? De una interfaz funcional. Que la interfaz funcional se utiliza para métodos abstractos, es decir, Esa es la función principal. se le entran los parámetros, se retorna un resultado, Ajá. pero todo el proceso se hace a través de la función la función como tal que es llamada desde una clase, no directamente de esta clase abstracta, esta interfaz abstracta. Exactamente, esa es la función principal, mis aprendices, ¿correcto? Para no olvidar, sí muchachos, no olviden eso, sí muchachos, que es algo muy importante para poder entender esa estructura, sí muchachos, porque esto es lo que en verdad ustedes los van a identificar cuando ustedes vayan a explicar el resultado de ese proyecto, de lo que ustedes están elaborando, muchachos, ¿correcto? Para poder ustedes saber qué es lo que ustedes han elaborado en sí, ¿correcto? Porque esto es la funcionalidad que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí, muchachos? No es solamente poner el código allá y listo y se acabó, ¿no? Eso no es, ¿correcto? Cualquier persona puede insertar un código y lo inserta, pero a la hora yo de preguntarles qué es lo que están haciendo con ese código, no me dan razón nadie. ¿Sí, muchachos? Que es solo copy-paste y lo pegan ahí, a la hora de preguntarles no salen con nada, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Que esta es la funcionalidad para poder entender esto. ¿Sí, muchachos? Y se les pone un ejercicio, se les cambia un valor y ya pegan el grito porque no entienden la lógica de esa estructura. ¿Sí, muchachos? Sabiendo que todo está desde el ejemplo, desde la interpretación de esa información, está todo el desarrollo. ¿Sí? Cuando yo hago un algoritmo o un diagrama de flujo, ¿sí, muchachos? Todo está los parámetros para poder yo armar un código en sí, para yo poder codificar, ejecutar de acuerdo a la estructura. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante. ¿Listo? Entonces, esperen un momentico, muchachos, que me están informando unas cosas acá. Esperen un momentico, muchachos, para seguir. Me están escribiendo una información. Esperen, muchachos. Bien. Sabiendo unas cosas también, muchachos, que a la IA, la inteligencia artificial, lo da todo, ¿sí? ¿Correcto, muchachos? Lo da todo, ¿sí, muchachos? Pero ¿qué sacamos que la interfaz, la inteligencia artificial nos dé todo a nosotros? No sacamos nada, muchachos, sin tener en cuenta de dónde es que viene y tener en cuenta la lógica de esa estructura, ¿sí, muchachos? Como yo le decía a mi hermana hoy, en unas cosas de esa inteligencia artificial,
¿Qué saco con todo que me haga la inteligencia artificial? Pero si yo no sé cómo lo hace, cómo se realiza esa estructura, de dónde se hace, cómo se implementa ese código para poder entender la lógica. ¿Sí, muchachos? Yo puedo pegar un código de la IA, listo. Tengo traductores de la IA, pero ¿qué saco con esto? Me lo hace todo, lo inserto, lo pego, pero a la hora del té no sé qué en verdad qué es lo que me está sacando a mí de esa estructura. ¿Correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O están al lado de la IA ustedes? ¿O qué dicen ustedes? ¿Mm? De la IA, de acuerdo a las No, estructuras de yo la IA. pienso que usar la IA tiene sus consecuencias porque Sí, o sea, pues no. limita el conocimiento de nosotros, así es. Correcto, esa es la palabra. Y Daniel, gracias por decir eso. Delimita la parte de la esencia de un aprendiz, tener esa lógica y de interpretación de lo que van a aprender de acuerdo a la estructura. ¿Sí, muchachos? La IA, por ejemplo, para hacer un documento, usted pone en la IA, por favor, organíceme el plan, el marco teórico, el plan el planteamiento del problema de este estudio. Entonces, te lo hace muy bien, sí, pero en verdad no lo haces tú con tu forma de pensar, a la hora de lo que tú debes insertar tú, en lo que tú piensas dentro del desarrollo. ¿Sí, mis aprendices? Entonces, la IA va a dañar mucho campo en la parte profesional. ¿Sí, muchachos? Va a dañar muchas cosas. Y ya está dañando muchas cosas, muchachos. A mis aprendices los está haciendo muy facilistas para hacer todas las cosas rápidamente. A la hora del té no saben qué es lo que están haciendo en ese momento. ¿Sí, muchachos? Entonces, no es como la era de atrás, que era más chévere, ¿sí? Que nos tocaba comer libros a nosotros para poder entender el programa. Leer los códigos por el libro, ¿sí, muchachos? Para poder insertar luego, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todas estas cosas, muchachos, que en verdad yo lo hablo, porque en verdad la IA están dañando el pensamiento de cada persona, muchachos. Están haciendo que sean personas facilistas de acuerdo a cualquier tipo de problema. ¿Correcto, muchachos? Para darle cualquier tipo de solución. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta estos parámetros. ¿Correcto? Que yo lo digo esto porque es verdad, muchachos. Yo lo estoy mirando ya a mis aprendices unos. ¿Correcto? Y yo me doy cuenta cuando son copias de otros. Cuando sacan de otro lado, me doy cuenta del código. Yo me doy cuenta de eso. Aunque no crea que yo me doy cuenta de esas cosas, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta a la hora de sustentar, ahí es donde yo me voy a dar cuenta en verdad, si en verdad ustedes ejecutaron ese código bien, de la estructura, de los parámetros, desde cabecera hasta el final, desde el cuerpo, qué es lo que han realizado ustedes en verdad de cada campo. ¿Sí, muchachos? Como lo han hecho ustedes en estos momentos, ¿correcto? Que lo han interpretado muy bien, ¿correcto? Bien, entonces teniendo en cuenta estos indicadores de esta parte de Java, de una expresión de lambda, que son las funciones anónimas o anonimatos de acuerdo a una interfaz funcional. Entonces, una interfaz funcional ¿en qué se basa? En Java. Se considera como una interfaz funcional como a todas interfaces que contengan un único método de estructura, que es abstracto, ¿correcto? Que es decir, interfaces que no tienen métodos estáticos, quiere decir que en verdad no tiene métodos que son funcionales de acuerdo a la estructura, que están en ejecución de acuerdo a la interfaz, que sean funcionales, ¿correcto? De la parte que sean de métodos estáticos o por defecto default. Seguirán siendo funcionales o si tienen un único método abstracto, teniendo en cuenta la estructura que sean una interfaz funcionales de acuerdo al método, ¿correcto? Todo depende de esto en los métodos de inserción. ¿Correcto? Del método que se va a insertar, ¿correcto? Referencias a los métodos. Entonces aquí hay algo de reforzar en la parte de los métodos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Si la firma de una interfaz funcional coincide con la firma de otro método cualquiera, de cualquier tipo de método, podemos usar una referencia de un método en vez de una expresión lambda, ¿correcto? De cualquier tipo de expresión de acuerdo a la funcionalidad con un dato anónimo, de acuerdo a lambda, ¿correcto? Entonces dice acá la estructura, system.out.print, de acuerdo a la estructura, this mi método,
correcto, que la estructura que es donde muestra mi método dentro de ese system.out dentro de la impresión, correcto. Dice acá super.métodos de super, que es on del objeto, que es su método de inserción de acuerdo al método super dentro de esa estructura. Entonces hay que entender todo ese tipo de estructura de Java para poder interpretar bien qué es lo que está dando en ese lenguaje, ¿correcto? ¿Qué es lo que está arrojando dentro de esa referencia de los métodos? Teniendo en cuenta que un programa en Java, en todo tipo de programación, programación orientada a objetos, todos están constituidos por medio de métodos, ¿correcto? Que es la función más principal de acuerdo a la estructura, para poder entender bien el lenguaje, ¿correcto? Bien. Listo. Qué pena, muchachos, se había acabado la sesión. Qué pena, estaba hablando solo. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructura, cómo se interpreta ese tipo de lenguaje, muchachos, ¿correcto? De Java, ¿sí, muchachos? Java es muy completo en esas estructuras, ¿sí, muchachos? Para poder ser muy bien a la hora de implementar ese tipo de lenguajes dentro de ese lenguaje de programación, ¿correcto? Que va de la mano con la parte de la estructura de programación orientada a objetos, ¿correcto? Que es lo principal de acuerdo a los métodos, ¿correcto? De esa estructura, ¿correcto? Que es algo muy importante a la hora de entender ese lenguaje, ¿correcto? La parte de orientado a objetos, ¿correcto? La estructura de programación orientada a objetos, que un objeto se deriva de una clase y de un atributo teniendo en cuenta los métodos de esa estructura, ¿correcto? Que es algo muy importante, muchachos, ¿correcto? Para poder entender, ¿listo? Es algo que no deben olvidar esto, lo que ustedes están realizando, muchachos. No olvidar esos tipos de estructuras, ¿correcto? ¿Están viendo ahí, muchachos, la guía? Sí. ¿La ven bien o está muy Sí, borrosa? borrosa. Sí, espere a ver que se retroalimente, parece que se actualice, se bajó la señal, ¿verdad? La internet se me bajó, ¿verdad? Ahorita, mírenlo. Se bajó el internet. Se bajó. ¿Cómo ven ahí, muchachos? No ven igual, creo. Pero voy a refrescar esto. Pero a ver. Un problema mal raro, esas redes están pero mal. Ahí, ¿cómo lo ven, muchachos? ¿Cómo ven la expresión? Se ve bien, señor. Ahí ya Sí, se restableció, ¿correcto? Bien, sí. entonces teniendo en cuenta estos parámetros sobre Java de una expresión de lambda, ¿correcto? La parte de anónimos, anonimato dentro de una estructura de Java, ¿correcto? No olvidar eso, ¿sí, muchachos? Para poder entender esa estructura, ¿correcto? Que algún día se acuerden, de acuerdo a ese tipo de estructura, muchachos, de acuerdo a Java, de lo que se maneja dentro de ese Java, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta ahora cuando hablamos de los datos de procesamiento de un stream, ¿qué es lo que es la parte de un stream? ¿Qué es lo que hace un stream, muchachos, de ese stream, ese stream? ¿Qué es lo que me hace en sí en Java? Cuando yo hablo de ese tipo de processing, un dato, ¿qué es lo que se hace ese tipo de data de acuerdo al proceso en un stream? Mejor dicho, ¿qué es un stream? Mejor dicho, un stream. ¿Qué es un stream? Mejor dicho.
un instructor en tiempo real que estudia grandes cantidades de datos. Correcto, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Cuando yo hablo de un stream de Java o un stream, es más que todo las operaciones que se manejan por medio de un bucle o un filtrado de una selección de datos, ¿correcto, muchachos? De bloques de estructuras de datos, ¿correcto, muchachos? Que la funcionalidad, que en verdad esos son algo confundible a la hora de ejecutar, ¿correcto, muchachos? Que en verdad son parámetros como medio de un bucles de ejecución, ¿correcto? En la parte de la programación, ¿no? Ya enfocados en programación, ¿correcto? Que es un stream, ¿correcto? Son parámetros que en verdad hay mucha gente no entienden qué es eso, ¿sí? La parte de un stream, de acuerdo al procesamiento de datos, de un bucle, ¿sí? De un bucle y la parte de filtrado, ¿correcto? Filtrado y una selección de filtrados, ¿correcto? Que es la estructura principal. Entonces, prácticamente todas las aplicaciones tienen que trabajar con colecciones, ¿correcto? Que ya habíamos hablado anteriormente, ¿qué era una colección? ¿Correcto? Que en verdad nos acordábamos anteriormente, ¿correcto? Que habíamos hablado. Buscar elementos con un determinado valor, ¿correcto? Determinar los valores principales, ¿correcto? Ordenarlos, transformarlos primero, sus datos, etcétera, ¿correcto? Que son algo muy importante, que es el valor principal, ordenación, ¿sí, muchachos? Que es algo importante, y la parte de transformación de acuerdo al dato que yo voy a transformar dentro de ese tipo de estructura, ¿correcto? Y sus datos, ¿correcto? Que está engomado, mejor dicho, englorado de acuerdo a todos los datos funcionales, ¿correcto? Típicamente esto se ha hecho con los bucles, ¿correcto? De lo que yo les decía ahora anteriormente. Se identifica bucles, ¿correcto? Bucles iterando una y otra vez sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que se relacionan entre ellos y se ejecutan directamente con la relación de toda esa información de datos haciendo un bucle de abstracción, ¿correcto? Teniendo en cuenta que yo estoy repitiendo el mismo código, ¿correcto? Que se interfiere. Además, para hacer el trabajo de este tipo de código, de esta estructura, de este código de iniciación, ¿qué hace? De la forma eficiente, pretendemos utilizar valores como núcleos de nuestra CPU, ¿correcto? Núcleos de nuestra CPU. Entonces les hago una pregunta a ustedes. Cuando yo hablo de núcleos de nuestra CPU, ¿qué es lo que me está dando a entender teniendo en cuenta el programa de Java? Esto va toda la parte del sistema operativo también, del sistema que ustedes están trabajando dentro de ese lenguaje, ¿sí? Núcleos de nuestro CPU. ¿Qué es? Primero que todo hay que saber qué es una CPU. Unidad central de procesamiento. ¿Y qué es lo que hace con ese central de procesamiento? Los núcleos. ¿Qué son los núcleos en una unidad central de procesamiento en un sistema operativo? Muchachos, que aquí nos devolvemos un poquito a la parte de sistemas, ¿correcto? A manejar la parte de los lenguajes de sistemas, de lo que congrega un sistema operativo. ¿Qué son los núcleos de nuestra CPU? ¿Qué son los núcleos, muchachos, para ustedes? Cuando yo le digo aprendiz, ¿cuántos núcleos tiene tu equipo del que tú trabajas? ¿Ustedes qué dicen? Daniel, te hago la pregunta. Daniel, ¿cuántos núcleos tiene tu equipo? Diana, lo mismo. ¿Cuántos núcleos manejas tú en tu equipo? El mío es muy básico. No, pero esa palabra básico no es la respuesta, aprendiz. Tiene dos, sí señor, tiene dos núcleos. Ah, bueno, eso está muy bien. Esa es la respuesta correcta, ¿sí, aprendiz? ¿Correcto? No me vas a decir así, le vas a decir al día que sustentes o algo la estructura. No, esos son algunas veces, no tiene así. No, pilas con eso. ¿Listo? Bien directo lo que ustedes tienen que responder. ¿Correcto? 2 núcleos. Diana, ¿cuántos núcleos tiene el tuyo, Diana? No sé, señor, estoy revisando. ¿Listo? ¿Estás revisando? ¿Listo? ¿Estás mirando cuántos tienes? Todos, por favor, revisen los núcleos de cada uno, muchachos. Daniel, mira muy bien. Que es algo importante, muchachos. Yo no es por molestarlos, muchachos. ¿Sí? Aquí es... ¿Sí? Y eso depende del procesador, del sistema, del tipo del procesador que ustedes manejan, muchachos, dentro de
ese equipo que manejan ustedes, de Intel o cualquier tipo de programa que manejan, que es algo muy importante ustedes, la parte técnica, la parte tecnológica, de tecnólogos, hay que saber eso. ¿Listo? Daniel dijo que eran 2 núcleos, ¿correcto, muchachos? 2 núcleos tiene él, ¿sí? Y hay equipos que tienen 8 núcleos, 10 núcleos, 5 núcleos, 8 núcleos, 4 núcleos. Entonces, dependiendo del tipo de procesador, de la estructura que maneja el kernel del sistema. ¿Correcto, muchachos? Que eso es difícil en una fuente de errores, ¿correcto? Dentro de Java, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos, ¿correcto? Núcleos de nuestra CPU, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace? De forma eficiente, pretendemos utilizar varios núcleos dentro de nuestra CPU, ¿correcto? Entonces, los datos de procesamiento de un stream vienen a solucionar este problema desde Java. Con 8, que de Java 8 presentan las siguientes características dentro de ese tipo de procesos. Operaciones fácilmente paralelizables, ¿correcto? Que son paralelas, ¿correcto? Estilo declarativo de operaciones. Concatenación de operaciones en un pipeline, ¿correcto? De una parte de línea, ¿correcto? Que es la concatenación, de acuerdo a la estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de funcionalidades. Para utilizar los streams sobre una colección, basta con invocar el método stream, ¿correcto? O el paralel del stream, en función que si queremos paralizar las operaciones o no, de acuerdo a la estructura, si queremos tener que paralice ese tipo de estructura dentro de la invocación dentro de ese método, ¿correcto? Un stream no almacena los valores, sino que se limita a computarlos y obtiene los datos de una colección y genera un resultado tras el procesado o el procesado de las operaciones intermedias del pipeline, mediante una operación por medio de un terminal, ¿correcto? Entonces, la parte del terminal es donde usted invoca todos los valores de almacenamiento de cada estructura que se ejecuta, ¿correcto? Todo lo que han hecho ustedes por el terminal, ejecución del git UF, de todos los parámetros, esto es lo que se está realizando, muchachos, dentro de los parámetros de esa estructura. ¿Correcto, mis muchachos? ¿Sí o no? De cada terminal, ¿correcto? Es importante tener en cuenta que las operaciones intermedias devuelven un stream, mientras que las operaciones terminales no, ¿correcto? Las operaciones intermedias no se ejecutan hasta que se realiza una operación por medio del terminal. Entonces, ¿qué es lo principal que uno aquí hay que ejecutar? Por medio del terminal, para yo verificar si en verdad está bien la ejecución dentro de ese stream, dentro de ese método, de esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta que el terminal es muy importante, tenerlo en cuenta. ¿Sí, muchachos? El terminal. O el CMD. ¿Sí, muchachos? Windows se maneja CMD. Linux, terminal. ¿Sí, muchachos? Sí, muchachos, para poder entender ese tipo de operación. Por ejemplo, entonces, podemos realizar lo siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo esa lista, muchachos? De aquí, de loader. ¿Qué es lo que está haciendo en ese tipo de lista? ¿Quién me explica ese código que está ahí, muchachos? Voy a traer un vasito de agua mientras, muchachos. Sigan, miren ahí esa parte. ¿Qué es lo que se hace con el código que está ahí, muchachos? ¿Qué es lo que está interpretando en ese ejemplo?
Lo que hace este ejercicio va a filtrar, clasificar, mapear y colectar todo eso en la lista para organizar y extraer los elementos que conformen al condicional, que es que un elemento de edad sea menor a 65. ¿Cómo, Diana? No te escuché, qué pena. No te escuché. Lo que está haciendo en este entendí, listado es filtrar, organizar, mapear y colectar. Son las operaciones que se van a hacer para la lista otros, en los que se va a filtrar tomando como condición que la edad sea menor a 65. Va a ordenarlo según esa implementación comparable. Va a mapear, significa que va a hacer un recorrido de cada elemento de esa lista para tomando en cuenta el límite de edad, y se va a obtener el nombre y la edad, y eso se va a coleccionar en el punto collect para hacer una nueva lista. Correcto. Muchachos, ven que es muy importante esos valores, muchachos, esos parámetros de ese código que está ahí, muchachos, de acuerdo a esa estructura de lo que me está dando a entender. ¿Sí? Tener en cuenta que ahí está enumerando ese tipo de estructura por medio de ese terminal. ¿Correcto, muchachos? Y hay algo que está, algo muy importante en ese parámetro de ese código, la parte del comentario, ¿correcto? Ordena según la implementación del comparable, ¿correcto? Que hace una comparación antes de. ¿Sí, muchachos? Ven que en todo programa debe ir una explicación de cada estructura, ¿correcto? Sí, muchachos, ¿sí o no? ¿Entendido ese proceso? ¿Cómo está ahí? Dentro de esa estructura, muchachos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, que es algo muy Sí, señor. importante. Creo que en verdad yo he sido muy terco sobre eso, muchachos. Espero que a la próxima, cuando ya vayan a presentar esos códigos, que estén bien con la parte de los comentarios de cada línea de código, de la estructura que ustedes están explicando. ¿Correcto, muchachos? Para poder realizar bien esa estructura y ustedes en sí mismo que en verdad qué es lo que están haciendo. ¿Correcto? De ese método. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, una función determinada tiene estos parámetros, que es algo muy importante. La función de su objetivo, podemos dividir las operaciones por grupos, ¿correcto? La parte de grupos. Entonces, un filtrado, búsqueda, mapeado y un matching, ¿correcto? De esa estructura, que es algo muy importante, que es el filtrado, que es lo principal, el mapeado, de lo que sigue, y el matching, ¿correcto? Dentro de esa estructura, ¿correcto? Que es la estructura principal de ese objetivo, principal de esa función, ¿correcto? Y una reducción de la estructura y una iteración, que es lo que hace con la interacción dentro de ese proceso llamado búsqueda. ¿Sí, muchachos? Para poder entender ese tipo de proceso, ¿correcto? Pues encontrar un listado completo de las operaciones soportados por los streams de la interfaz en java.utils.string.stream, que es lo que se hace. Además se crea un stream para una colección y se pueden construir un stream para valores con un array, ¿correcto? Que ustedes ya manejan este tipo de estructuras del arrays, un fichero o incluso de una función principal dentro de ese array, ¿correcto? Que es algo muy importante. Para valores que se utilizan con el método estático del stream.off, ¿correcto? Mientras que para arrays se utiliza el método de arrays.string, de acuerdo a esa estructura de ese parámetro principal dentro de ese array, ¿correcto? Entonces dice aquí, tipo entero, número arrays con los valores que están del 1 a 5. ¿Qué es lo que está pasando con ese arrays? De esos valores, muchachos.
¿Cómo va entonces con ese ejercicio? ¿Qué es lo que está haciendo con el array? Lo que va a hacer con él es sumarlo Ujú. en la variable La int variable int, sum. correcto. Entonces eso es una sumatoria nomás de lo que está haciendo ahí, ¿sí, muchachos? Punto sum, ¿sí? Entonces uno puede cambiar ese tipo de valores de acuerdo al operador que yo estoy utilizando dentro de ese arrays por medio de un entero. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy funcional, que es algo muy principal tenerlo en cuenta, muchachos. ¿Correcto? Y no olvidar. Estas clases solamente, muchachos, son clases de no olvidar, de ponerlos en práctica también de acuerdo a los ejercicios, ¿sí? Correcto, muchachos, de acuerdo a su desarrollo de lo que están haciendo, ¿sí? No es solamente, ¿sí? No es solamente que de ejecutar esa parte, sino que ustedes ya lo manejan, ¿correcto, muchachos? Ya lo han hecho, ejercicios ya hemos hecho sobre eso, ¿correcto? Ya les he enviado trabajos sobre eso también para poder interpretar ese tipo de estructuras. Entonces, tener en cuenta eso. Para convertir un archivo en un stream, en un stream de líneas, podemos utilizar los files .lin de acuerdo al file de líneas, ¿correcto? Como el siguiente ejemplo. Entonces, long.number del número de líneas que es igual a file de líneas dentro de ese tipo de parámetro. ¿Qué es lo que está sacando ahí de acuerdo al long, muchachos, de ese parámetro, de este líneas? Que es algo muy importante ese tipo de parámetros, muchachos, en un código de Java. Uh-huh. Data processing. El long de number, ¿qué es lo que se está sacando ahí en esos valores? Lo que está sacando es el número de líneas de lo que Ajá, el contiene el número. archivo Correcto. yourfile.txt. Yourfile.txt, correcto, de ese tipo de texto, correcto, de ese tipo de estructura, correcto, de long.number de líneas por medio del texto que se va a insertar, correcto, bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, el hecho de que los strings computen elementos dentro de ese texto hace que podamos crear strings infinitos a partir de las funciones que se va a insertar, ¿correcto? Mediante un string de generar un tipo string, ¿correcto? Del string de interacción. Por ejemplo, puede ser interesante poder obtener un valor constante o un número aleatorio, ¿correcto? Que es la función de una estructura que es un constante y un número aleatorio, ¿correcto? Dentro de esos valores. Por último, aclarar que el método collect, estos métodos, muchachos, del collect de la estructura de Java, es una operación por medio del terminal, ¿correcto? Tener en cuenta que esto es por medio del terminal, ¿sí, muchachos? Que es algo muy enfocado dentro de la parte de los terminales, que acepta un parámetro de tipo colector, punto, ¿sí? Que podemos insertar ahí. Podemos importar métodos de factoría para estos desde la clase colectores, ¿correcto? De la parte de colección, ¿correcto? De colectores. Es una función de tipo que utilicemos la colección de resultantes sea diferente dentro de ese tipo de parámetros llamados colectores dentro de ese método collect, ¿correcto? Por medio de la operación del terminal, ¿correcto? De la estructura. Entonces, algo muy importante aquí, el IO, ¿para qué me sirve, mis aprendices? ¿Qué es el IO para ustedes? Si se Entrada, acuerdan. salida. Ajá, IO, muy bien, Diana, ¿correcto? Entrada y salida, ¿sí? Es algo muy importante en el programa de Java o en la parte de programación, ¿sí o no, muchachos? Entradas y salidas. ¿Y cuáles son los parámetros de entradas y salidas? ¿Cuáles son, muchachos? En programación, la abreviación que se maneja, el código. ¿Cómo se maneja una entrada? En un parámetro, en cabeceras del argumento.
la entrada, ¿cómo se manifiesta una entrada en un código? En un parámetro dentro del Entre, paréntesis. ajá, entre paréntesis. ¿Y cómo va el argumento dentro del paréntesis de lo que se hace? El tipo de metadato y Ujú, el nombre del del parámetro. Por parámetro. ejemplo, int number. Ajá, exacto. Pero hay algo muy importante, los input y los output, de acuerdo a la estructura que se va a generar dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? ¿Sí o no, aprendices? ¿Correcto? Se me están olvidando, parece ese tipo de procesos, muchachos. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa estructura, ¿sí? De acuerdo a la parte de entradas y salidas, ¿sí? De esos parámetros, ¿correcto? Entonces Java realiza las entradas y salidas, que es la parte de entradas, ¿correcto? Entrada en inglés, ¿cómo se dice, muchachos? Input. Esa es la primera principal en Java. Cuando yo voy a hacer la integración del parámetro de parámetros de entrada de datos en un parámetro de iniciación de un programa de ejecución por input tal punto cal, tal cosa, tú, valores de tal cosa. ¿Sí, muchachos? Y salida en inglés, ¿cómo se dice? Output. Ah, bueno, entonces Diana, ¿sí era lo que me querían que me entendieran? ¿Sí o no? ¿Sí era lo que yo quería que me entendieran de lo que estaba diciendo hasta anterior? ¿Sí? De la parte de el acuerdo cuando yo realizo las entradas dentro de entrada y salida de lo que dice Diana. Correcto, muchachos. No olviden eso, muchachos. Pilas. ¿Sí? Tener en cuenta que esto es lo principal de en un programa de ejecución, de entradas y salidas, de cualquier tipo de ejecución de lo que ustedes hagan, de cada momento lo que ustedes están insertando por medio del terminal. ¿Correcto? De ejecución del teclado. ¿Sí, muchachos? Entonces, de datos a través de los canales, mejor conocidos como un stream, ¿correcto? Normalmente el flujo para trabajar con stream siempre es el mismo, ¿correcto? Que es lo mismo del mismo parámetro. Se abre el canal, se realiza una operación, se cierra el canal, de acuerdo a la estructura de lo que yo estoy insertando dentro de ese código, ¿correcto? Entradas y salidas, entradas y salidas. Y un sistema operativo, ¿qué es lo que hace? Primero hace una entrada, después una salida. Después de la salida se hace una entrada. Dentro de ese ciclo hace un ciclo repetitivo de todos los procesos que hace de iteración. ¿Sí, mis muchachos? Para poder entender la lógica de un sistema computacional. Y esto va todo en programación. ¿Sí, muchachos? Para que entiendan todo el intervalo, ¿correcto? Los streams pertenecen a la paquetería de java.io. Este es el paquete principal para poder entender ese tipo de estructuras, ¿correcto? La parte de paquetes del stream. Y podemos encontrar dos tipos por bytes y por caracteres, correcto. Por un byte y un carácter. Entonces les hago la pregunta a ustedes en la parte de los bytes. Los bytes, ¿cuánto equivale un byte, muchachos? En un valor. 8 bits. Ajá. ¿Y un carácter cuánto equivale? Caracteres, ¿qué es lo que me está dando a entender los partes de caracteres? Cuando hablo de caracteres, muchachos, de numeración. Un carácter también es de 8 bits. Correcto. Entonces, tener en cuenta estos dos valores que a la vez pueden cambiar. 8 bits puede cambiar en el tipo de los bytes que voy a insertar de acuerdo a la numeración. Pueden cambiar, no es igual siempre 8 bits. ¿Correcto? De acuerdo al parámetro. La regla es que tiene 8 bits dentro de ese parámetro de numeración. ¿Correcto? Esa es la interfaz. Entonces, byte string, la parte de los bits con un string. ¿Qué es lo que en verdad tiene que entender ese tipo? Gestiona la entrada y salida de los datos del formato binario entre ceros y 1, número 1 encendido a 0 apagado. Imágenes, sonidos, etc. Podemos encontrar dos superclases abstractas, que son clases que son importantes dentro de ese tipo de parámetro, que son input de stream y output de stream, ¿correcto? La parte de la ejecución que se hace, ¿correcto? Que es la estructura principal. Algunos de los ejemplos más comunes que heredan estas de las clases son nombradas son
field input de string, que permite leer un fichero. Esta es la estructura del código que se inserta de una cabecera, dentro de ese código que permite que se lea toda la información dentro de un fichero de datos de información. ¿Correcto? Entonces, lo primero que es cargar el fichero, primero, sí muchachos, el fichero, para poder leerlo. Necesitamos usar el método read cuando ya no haya más datos. Por ejemplo, leer. El método devuelve 1, indicándolo por medio de esto. El último paso es cerrar el canal, ¿correcto? De la estructura. Entonces, la estructura de public static void main de strike de argumentos, ¿qué es lo que está haciendo el primer parámetro? Dentro de ese lenguaje de programa, muchachos, de ese código. Que hay algo importante aquí sobre esto, que es la función mientras dentro de ese valor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En el ejercicio de ahí, ¿qué es lo que se está ejecutando, muchachos? Lo que está ejecutando en ese public static void main es, primero se está inicializando para leer el archivo que está ubicado en el disco de memoria C, el archivo file.txt. Lo que se va a hacer es un try catch que consiste en cuando el condicional, que es el try, y registra fees y hace un conteo inicial del int i igual a 0. Correcto, así es Lo que se va a hacer es que el ciclo while va a estar activo siempre y cuando el valor de i en valores de línea sea diferente a 1. De -1. Sí, -1. Y va a estar imprimiendo las letras, los caracteres char en cada iteración i. Con la parte de excepción del catch, ¿correcto? De una excepción de los valores del catch, sí. Sí, correcto, que es .print de stack strings, de acuerdo a la de acuerdo al public de ese static void del string, del argumento que se especifica por medio de ese entero, de ese while, de esa estructura. Correcto, muchachos, es algo muy importante, muchachos, entender esto, porque en verdad no sé si de pronto, no sé si yo les pregunto estos de pronto están entendiendo bien esa estructura o no, porque en verdad yo les pregunto
y a veces se me demora mucho en contestar. ¿Por qué, muchachos? Bueno, Diana es la que me está contestando siempre, Diana, ¿correcto? Pero los demás, ¿qué está pasando? Daniel, los demás, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Entienden esa estructura o no, muchachos? Les hago para todos. No sé, Diana entiende, yo sé que ella entiende, pero los demás, ¿están entendiendo ese tipo de programas, muchachos de Java? Les hago la pregunta. Sí, señor, correcto. Sí, Sí, porque es señor, que claro. si se quedan callados, muchachos, me dan mucho que decir a mí. Me dan mucho que decir. Sí, muchachos, teniendo en cuenta que estos códigos hay que saber, ¿sí? Obviamente hay que saber, claro, obviamente, ¿sí, muchachos? Los parámetros, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que de pronto se les hace difícil, se me hace como que se les hace difícil interpretar o tener ese análisis de acuerdo a ese código que estamos teniendo en cuenta ahora. ¿Sí, muchachos? Y viendo que cada vez vamos a hacer más difícil el código, porque se va a ver más cosas dentro de ese código de Java. ¿Sí? Que ustedes van a aprender parámetros de esas estructuras para poder armar muy bien un código de Java, de estructuras de programación orientado a objetos. ¿Correcto? Entonces espero que entiendan esas estructuras, muchachos, que pregunten o algo, si en caso no entienden, bueno, profe, yo no entiendo eso, no sé nada, mejor dicho, que me digan a mí, ¿sí? ¿Sí? Entonces es bueno que me hablen porque si no, yo no puedo estar ver que solamente Diana me conteste y los demás, nadie no me participa, no me hablan, solamente Diana me ha hablado, desde hoy me ha hablado solamente Diana nomás, me ha participado. ¿Sí, muchachos? ¿Cuántos estamos hoy? A ver, vamos a ver si hay 4 o 5, a ver, voy a ver. Hay 4, Diana, Natalia, Don Luis Carolinares y Daniel. 5, hay 2, 3, 4, hay 4 hay. 5, habían 5, se ha ido uno. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ¿cómo está Natalia? ¿Cómo está Daniel Carolinares? Que no lo he escuchado. Y Daniel, que ahora no me ha participado, casi. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que las clases son de participación, muchachos. Yo reviso eso también, que yo miro en mis aprendices. ¿Correcto? Que es solamente para estructurar este tipo de procesos, ¿correcto? Para poder entender, ¿listo? Por último, entonces el fill output del stream permite escribir de un fichero a otro, ¿correcto? Dentro de esos parámetros, que es algo muy importante dentro de esa fila del out y del put del stream, ¿correcto? Que es algo muy importante en un programa, muchachos. Cuando hay un programa bien estructurado con este tipo de parámetros, quiere decir que ustedes están ya a la vanguardia de cualquier tipo de problema para poder desarrollar cualquier tipo de programación. ¿Correcto, muchachos? Por eso es que yo les implemento esto después para que inserten todo el código dentro de esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender. Entonces dices, asociamos el fichero a un string y obtenemos sus bytes, ¿correcto? A la hora de asociar ese tipo del fichero llamado string. Para poder escribir necesitamos el método del write, ¿correcto? Que es el último paso de cerrar el canal. Cuando yo hago el parámetro de cerrar el tipo de canal dentro de ese parámetro, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, este código de public static void main del string del argumento principal de cabecera, ¿qué es lo que me está dando a entender teniendo en cuenta esos parámetros de acuerdo al argumento? Cuando se cierra ese tipo de canal dentro de ese código de Java. Bueno, instructor, sabemos que ese public static void main es la firma del método principal en Java. Es decir, que ese es el punto de entrada donde se empieza a ejecutar un programa. Correcto, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese ejercicio? Coméntame, a ver. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que, mejor dicho, los parámetros principales de ese Okay. cabecera? ¿Qué es lo que hace todo ese tipo de procesos? Que lo que hemos hablado, de lo que he explicado, es todo lo que yo he hablado ahorita, hace rato, todo lo que hemos implementado. Correcto, sí, señor. Dale. Este
cierta ruta, Sí. lo que está haciendo este código es que vamos a escribir dentro de ese archivo que está en esa ruta. Es Correcto. lo que se basa en este bloque de código. Entonces, tener en cuenta que hay un parámetro muy importante aquí, de acuerdo al mensaje, ¿correcto? De ese mensaje primero que se hace dentro de ese texto, ¿correcto? De esa estructura del mensaje principal, ¿correcto, muchachos? Que en ejercicios de pronto les va a salir un ejercicio de esos, de acuerdo a esa estructura. Entonces, por algo es que yo les digo esto. Sí, muchachos, o yo les digo no es por molestarlos, ¿correcto, muchachos? De acuerdo a esa funcionalidad, ¿correcto? Para no desviarse, de acuerdo a la estructura y no se confundan, ¿correcto? Dentro de esos parámetros, ¿correcto? Que es algo muy importante interpretar cada punto dentro de ese tipo de estructura, de acuerdo a la estructura que se está dando aquí en este momento, ¿correcto? Que es algo muy importante por medio del catch, de la excepción y de la estructura final, que es cerrar el canal dentro de esa estructura. ¿Listo? Por último, entonces, si queremos mejorar el rendimiento de esto, muchachos, ya sea en la lectura o escritura de lo que hemos realizado anteriormente, lecturas y escrituras dentro de los parámetros de Java, podemos utilizar las clases del buffer din put de entrada, ¿correcto? Que es el string, ¿listo? ¿Sí? Que es la estructura principal. Y el buffer de out de salida, ¿correcto? Dentro de esos parámetros, ¿correcto? Respectivamente. En el siguiente ejemplo, muchachos, se observa como un buffer de red output del string recibe por parámetro un file output del string. Una vez que se ha escrito el buffer de esa interacción a través del while, se hace un flush, que es algo muy importante, ese tipo de parámetro dentro de este tipo de estructura, que es el flush, ¿correcto? Para asegurarse, forzar a que el buffer escriba todos los datos dentro de ese buffer de interacción. No debemos olvidarnos de cerrar ambos canales antes de estructurar ese tipo de estructura llamado a la parte del flush dentro del write, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el public y dentro de los parámetros principales dentro de esa excepción del true raw? ¿Qué es lo que pasa ahí con esa estructura del buffer? Sabiendo que hay que entender qué es un buffer, ¿no? Que la otra vez expliqué qué eran los buffers, qué es un buffer. Sí, muchachos, que eso hay que entender uno antes de poder entender un código de Java en programación. Si usted no sabe qué es un buffer, no sabe nada de eso, entonces mejor dicho, no está en nada. Sí, muchachos, entonces es algo muy importante entender esa estructura. Entonces, ¿qué es eso, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese argumento dentro del string, del main y dentro del public state del void, de los parámetros principales de la cabecera principal? Ok, sí señor, entonces lo que este código está haciendo es, pues, nos permite escribir pues, en un archivo usando buffer, lo cual hace la escritura un poco más eficiente. Entonces vemos que en el file output string FOSS, este nos permite de cierta forma abrir o crear un archivo. Ya vemos que en el buffer open string bots, ya este nos permite añadir un buffer para mejorar el rendimiento. Ya el tree FOSS boss es el que nos permite cerrar ambos recursos automáticamente. Ya luego el mensaje getBytes es el que nos va a permitir convertir todo ese texto a bytes. Y el boss write, este es el que va a escribir los textos en el buffer. Ya Correcto. aquí el boss del boss del mensaje del el bit boss de write es cada el que nos va a parámetro. permitir escribir los bytes en el buffer. Ya el Correcto. boss, no es que no veo Flush. no veo mucho. El boss flush
ya este obliga a enviar todo ese contenido al buffer. Ujú. Ahí pueden ver, aprendiz, ¿sí lo puedes ver ahí? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Ahí está bien, listo. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que en verdad los hace muy eficientes a ustedes entender cada parámetro, ¿correcto? Dentro de los buffers, ¿correcto? Que es algo muy esencial en los códigos de programación, ¿sí, muchachos? Que esto es lo que se ve cada día, en pan de cada día, un programador. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante. Eso es como usted cuando toma café todos los días, usted va a ver todo el tiempo lo mismo dentro de un código de inserción, de ejecución. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esos parámetros. ¿Correcto? Para la lectura del ejemplo es muy parecido a este, ¿correcto? Tiene la misma diferencia de la estructura, solamente que aquí lo que hace es una comparación dentro de esa estructura del while, ¿sí? Y del system, de acuerdo a la impresión del valor de i, ¿correcto? De la estructura con el catch, de excepción de e, del parámetro de iniciación y del punto de print del trace, de acuerdo a la estructura que se está ejecutando dentro del string, del FIS y del nuevo. Field de input del string, de la unidad de cell, del file del texto de que se está ejecutando dentro de ese buffer de extracción, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, por último, podemos encontrar otras clases como el print string, que permite escribir datos en otros string, y un data output, data input, que permite leer los datos primitivos y objetos más complejos, ¿correcto? Todo este tipo de parámetros, muchachos, del dato de entrada y de salida, o de la entrada de ejecución de cada parámetro, estos son parámetros, muchachos, que en verdad en un código de Java permite leer datos primitivos y objetos más complejos de ejecución. ¿Correcto, muchachos? Estos códigos son complejos, muchachos. ¿Correcto? Estos cualquier persona no lo va a entender. A cualquier momento le pasa un código, pues se vuelve loco. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que estos códigos ya son de alto nivel, ¿sí? De programación. ¿Sí, muchachos? No es por hablar, pero esto es algo de alto nivel dentro del lenguaje de programación de Java. ¿Correcto? ¿Sí, sí o no, muchachos? ¿Lo ven que es como complejo este tipo de programas? ¿Sí? De lo que estamos ejecutando ahorita, de lo que estamos mirando. Sí, señor, Los correcto. parámetros como están. Cualquier persona que va a ver este tipo de lenguajes lo van a ver, no van a entender, no lo entienden así de parámetro de una. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que estas cosas, estas clases, son cosas que en verdad son que deben revisar ustedes, por lo menos, ¿sí, muchachos? Que yo luego les voy a dar la guía, les voy a pasar la guía, para que lo interactúen, lo ejecuten y lo miren el resultado de cada punto, ¿correcto? Que todo este tipo de ejercicios que yo tengo aquí están ya ejecutados, ya están bien, ¿sí, muchachos? No tienen ningún error dentro de la estructura, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de parámetros, ¿correcto? Antes de. Entonces dice objetos más complejos, que es un decorador sobre del input del stream, que ofrece más funcionalidades que la clase básica del file del input de entrada, ¿correcto? Por medio del stream, ¿correcto? Que es algo importante. Entonces, ahora sí vamos con la parte de las estructuras del decorador. ¿Listo? Decorador. ¿Qué es un decorador, muchachos? Del concepto decorador en Java, o un decorator. ¿Qué es un decorator en la parte de Java, muchachos? Si lo han visto ustedes, muchachos, del lenguaje de Java. Aquí está el ejemplo, ¿sí? ¿Correcto? Miren la estructura, qué es lo que en verdad significa ese tipo de esa interfaz, del tipo de componente que lo compone este tipo de estructura llamada decorator o decorador o decorador. ¿Sí? ¿En qué consiste ese valor, muchachos, o esa estructura? Todo esto se llama estructuras de datos. Esto es en programación de estructuras de datos, de programación. ¿Correcto, muchachos? Que es lo que estoy revisando y explicando ese tipo de parámetros. Pues en el documento se logra ver que nos permite añadir nuevas funcionalidades. ¿Cómo aprendís? Pues que nos permite
permite añadir nuevas funcionalidades. Ajá, correcto, sí. ¿Qué funcionalidades están parámetros ahí? ¿Qué es lo que está mostrando ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí, mejor dicho? Concepto y en qué consiste ese tipo de patrón. Ese decorator o esa estructura de datos se llaman decorator, ¿correcto? Que son patrones de diseño o patrones de estructuras de un lenguaje de programación, ¿correcto? Que es un de alto nivel dentro de la programación, ¿correcto? De estructuras de datos, de programación de lenguaje, de orientado a objetos. Entonces, ¿en qué consiste ese parámetro? Entonces, ¿qué quiere decir un patrón? Dice, un patrón que permite añadir nuevas funcionalidades a un objeto en un tiempo de ejecución sin modificar su estructura. ¿Qué quiere decir? Que ese patrón no modifica la estructura, lo deja como está, se inicia el parámetro y deja el proceso de iniciación y lo ejecuta dentro de los parámetros que se inicia dentro de un lenguaje de programa. ¿Correcto, muchachos? A través de una envoltura que es el wrapper, que es la envoltación dentro de ese parámetro, que es el decorador, devuelve la clase principal original sin cambiar la firma de los métodos existentes, de lo que existe dentro de esas clases que se llaman dentro de ese parámetro llamado wrapper. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender este tipo de funcionalidad. ¿Correcto? Entonces, concepto. El decorator ofrece una de las alternativas cuando es un posible extender el comportamiento de un objeto dentro de esa estructura a través de la herencia, ¿correcto? Ya sabemos qué es una herencia, ya sabemos qué es un objeto, qué es un patrón, qué es un método. Entonces, todo esto está englobado en la parte de programación orientada a objetos. Aquí ya está toda la parte de orientación de objetos. ¿Sí, muchachos? De lo que hemos hablado anteriormente. Normalmente tenemos una interfaz con varias implementaciones para aplicar en este patrón. Debemos crear una nueva implementación que será nuestro decorator. A partir de esta clase creamos clases concretas de decorator con las nuevas funcionalidades que se desean añadir dentro de ese parámetro llamado decorator, ¿correcto? Entonces aquí se hace el diagrama de la estructura de la interfaz del componente, hace la operación de ese proceso, se agrega dos componentes llamados concrete del componente principal, el decorator, y hace un concreto del decorator de esa primera componente que declara esa función llamado decorator, ¿correcto? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está haciendo esa interfaz, muchachos, de ese componente principal? ¿Qué es lo que está agregando en esa función? Que cada parámetro de ese decorator, ese de aparte decorador, tiene una operación, ¿sí? ¿Correcto? Tiene operaciones dentro de ese tipo de esa interfaz del componente principal de esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cada uno ahí en ese proceso, muchachos? De acuerdo a ese esquema que está ahí, de esa ejecución, de ese algoritmo. Eso es un algoritmo, muchachos, de programación. Lo que está haciendo Decorator es más que todo tener la estructura, la plantilla base, en este caso sería la operación que la hereda de la clase componente. Ya, por ejemplo, Concrete Decorator lo que hace es heredar de Decorator ya lo que tiene como tal esta clase anterior, y ya lo que hace es hacer una sobreescritura para hacerle los valores que ya necesita esta clase como tal. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta este tipo de estructura por medio de ese algoritmo que muestra ese tipo de interfaz del componente llamado decorator y la parte
que hace la operación principal de acuerdo a los valores que se ejecutan dentro de ese tipo de caja de texto dentro de esos valores, ¿correcto? Entonces, carácter del stream, ¿correcto? Son caracteres dentro de ese stream que se manejan dentro de ese parámetro. Gestionar la entrada y salida de los datos del formato de texto, ficheros de texto, plano de entradas por teclado. Podemos encontrar dos superclases abstractas que son el reader y el write, ¿correcto? Que son dos clases muy principales dentro de un lenguaje de programación de Java, ¿correcto? Algunos ejemplos más comunes se heredan las clases nombradas son cuando se hereda una clase principal dentro de ese parámetro. FileReader, que permite leer un fichero que es igual al que se lee la fila dentro de ese input del string visto anteriormente de la clase anterior, de lo que hemos revisado anteriormente en la ejecución, ¿correcto? El código que está aquí, que es algo muy sencillo, muchachos, de acuerdo al parámetro de main del string, del room de la excepción y el FileReader del FR dentro del file que se ejecuta dentro de este parámetro del texto que es la unidad C de este parámetro central de esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el try, muchachos, dentro de ese parámetro del while? Que es algo muy importante de este while y el char dentro de esta estructura y dentro de este parámetro, que son los puntos claves para poder entender el programa. Bueno, instructor, este código es muy similar a los anteriores, eh, ya que este también nos permite pues leer un archivo de texto carácter por carácter usando el file loader con el tree, el while. Entonces, lo que está haciendo ahí es con el, el file reader y el fr que es igual al new file reader y nos muestra la siguiente ruta y el tree.fr, esto lo que hace es que se cierra automáticamente al finalizar sin necesidad de usar un fr close. Entonces ya el init y el while lo que está haciendo es que nos está devolviendo un número entero cuando llega al final del archivo, que en este caso sería el read-1. Ya por ejemplo con el system of print light chart, lo que está haciendo es que nos está haciendo unas impresiones de lo que contenga en este caso char 1. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Entonces, entender en cuenta ese catch de la excepción de E, del valor de E, dentro del número entero de I, ¿correcto? De ese tree FR, ¿correcto? Que es donde se da el parámetro que es de nuevo FileReader dentro de la asignación de C del file del texto principal dentro de ese parámetro llamado FileReader de FR, ¿correcto? Que es algo muy importante del catch E y el system U de la impresión del número de la enumeración que lo interfiere con el número de la E, ¿correcto? O de la letra E, ¿correcto? De los parámetros que se insertan dentro de esa cabecera, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, tener en cuenta por último, entonces, el file writer permite escribir de un fichero igual que file input stream. Por este caso no necesitamos convertir los strings en un array de los bits, ya que hay un método del write que recibe el string por parámetro, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, tener en cuenta tener en cuenta
Listo, muchachos. Entonces, este ejemplo es casi parecido al otro, de la estructura de lo que hemos realizado, de lo que hemos visto, de acuerdo a la estructura del FileReader, ¿correcto? De la estructura del FileGrid, que es diferente a la estructura de lo que se ha hecho en los parámetros del string, ¿correcto? Dentro de ese parámetro del file, de por medio de línea de esa estructura, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, al igual de que vimos antes, tenemos las clases, que es el buffer red de reader y del buffer red writer. Otras clases interesantes pueden ser del input del string reader y el output del string reader, que actúan de puente entre un string de bit y un string de caracteres, que son los puentes para poder ejecutar dentro de una estructura de programación de Java, ¿correcto? Que son estructuras, muchachos, son estructuras ya más complejas a la hora de interactuar con un código de Java, ¿correcto? Que poder entender ese tipo de parámetros, ¿correcto? Son cosas que en verdad se debe entender dentro de esa estructura y tenerlo en práctica, de pronto tenerlo en cuenta por lo menos, ¿sí? Correcto, muchachos, que esto en general pues de pronto no va a salir de acuerdo a una estructura o un ejemplo o un ejercicio, puede salir, pero de vez en cuando, ¿correcto? Dentro de los parámetros de Java, ¿correcto? Pero es bueno saber qué es lo que se puede hacer dentro de un lenguaje de Java, ¿correcto, muchachos? Que Java es muy completo en la parte de la estructura que se maneja en los parámetros, ¿correcto? De la parte de la estructura de Java, ¿correcto? Entonces, por último, la parte serializable. Cuando yo hable de serializable, cuando queremos que un objeto pueda ser enviado a través de algún canal para persistirlo en un archivo, en una base de datos, o para enviarlo a través de una conexión, debemos hacer que la clase implemente la parte serializable, que esto es lo que se maneja en las bases de datos, correcto, en las bases de datos, que es algo muy importante tenerlo en cuenta, correcto, ¿sí? Esta interfase solo se dé marcado y no define ningún método, teniendo en cuenta que lo importante de este tipo de serializable no tiene la organización de los métodos, que quiere decir que no lo utiliza y no lo enmarca en ningún momento, ¿correcto? Si la clase define algún atributo, que es algo muy importante, los atributos dentro de este tipo de parámetros, atributos y la clase principal de ese atributo, como un objeto en un lugar de un tipo primitivo, la clase de este objeto también deberá ser serializable dentro de ese tipo de parámetros, ¿correcto? Entonces, para poder entender este tipo de serializable, todas las clases serializables deberían definir un campo de versión, ¿correcto? Son campos de versiones dentro de ese serializable de Java. Este es útil cuando se modifica una clase y se producen conflictos con otras aplicaciones que utilizan versiones antiguas, ¿correcto? De la misma librería de las clases. Y su aplicación sería la siguiente: public class, mi clase, implementa la parte serializable dentro de la privación del static final del long. Sería la versión del with dentro igual del parámetro 31. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando o declarando este tipo de clase, muchachos? Dentro de esa clase principal de implementos.
Ese ejercicio es algo muy sencillo, muchachos, ¿correcto? Creo que no lo entienden, creo, no lo saben explicar, ¿correcto? Entonces pasemos, ¿correcto? Lo último, esto ya lo último, muchachos, esto no lo va a hablar, que esta es la parte opcional dentro de los parámetros de Java, ¿correcto? Que esto es algo muy importante, pero no lo voy a explicar porque esto ya lo han manejado, ya creo que lo saben, ¿correcto? De la parte del get, de las estructuras y del método isPresent, ¿correcto? De las estructuras de Java, ¿correcto? Que es algo muy importante de las estructuras que deben entender ustedes dentro de ese lenguaje de programación, ¿correcto? Sabiendo que estos lenguajes, este código que yo manejo acá, que se maneja, están bien estructurados y es algo de un nivel más alto, no de un ejercicio normal, ¿correcto? De Java, ¿correcto? Que son los parámetros de estructuras, ¿correcto? Entonces, hasta aquí dejamos esto aquí, muchachos. Creo que ya es tiempo. La parte 2 de herramientas técnicas. Yo iba a explicar la parte del Git, pero parece que ustedes ya manejan esto, muchachos. Yo iba a explicar unos parámetros principales de la estructura del Git para poder entender que ustedes hagan muy bien esos parámetros, pero parece que ya manejan todo esto. ¿Sí, muchachos? Entonces, dejemos hasta ahí. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿sí entendieron, muchachos? Creo que se aburrieron sobre esa estructura. Entonces, ya no voy a explicar más. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo sí entendieron sobre esa estructura, muchachos? Sobre los parámetros Sí, que señor. deben entender sobre Sí, esa señor. estructura. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, eso, muchachos, solamente era eso nomás para poder entender esos lineamientos de Java, que en verdad son estructuras que son un poco, son de alto nivel. Esos códigos no es cualquier lenguaje de código normal, pero es algo que en programación es algo muy importante conocer esos parámetros, ¿correcto? De Java, más que todo en Java, ¿no? No otros parámetros muy diferentes, ¿correcto? Pero Java es muy importante porque son lenguajes que son de interacción, ¿correcto? De interactividad, ¿correcto? De despliegue de acuerdo a las estructuras que se hacen, ¿correcto? Son parámetros muy importantes. Entonces, espero que hayan entendido eso, muchachos. No olvidar, de acuerdo a esas estructuras de lo que yo hablé, de lo que yo expliqué ahí, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que es algo que ya parece que manejan ustedes, ¿sí? ¿Manejan ya eso, muchachos? Ya, ¿no? Manejan eso, ¿no? Se ve que ya manejan, ¿no, muchachos? Entonces, tener en cuenta para qué me desgasto yo aquí ya. ¿Sí, muchachos? Lo mismo del Git, ¿no, muchachos? Ya maneja muy bien eso, ¿no? La parte de los Git, ¿no, muchachos? Para poder Sí, acabar, señor. ¿sí? Ujú. Ya maneja muy bien eso del Git, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Bueno, ¿alguna pregunta o algo, muchachos, dentro de eso, de lo que realizamos hoy? No, Por ahí señor. todo claro, ¿No? señor, todo Sí. claro. Listo, muchachos. Entonces les recomiendo, muchachos, para las actividades, ¿no, muchachos? Para ir realizando eso, ir retroalimentando eso para que entreguen, para ir revisando, muchachos. ¿Correcto, muchachos? ¿Correcto? Esta semana o en estos días, muchachos, para ir revisando eso, ¿correcto? Que yo ya estoy revisando cada uno, ¿correcto? Para poder entender y poder yo revisar muy bien eso y tener el tiempito para poder acabar eso, muchachos. ¿Correcto? Les pido el grande favor a ustedes, ¿correcto? Ya depende de ustedes. ¿Listo? Para poder entender esa estructura. Entonces, por favor, me regalan una manito de los que están aquí, ustedes, muchachos, en este momento, dentro de la estructura de la funcionalidad. Listo, muchachos, muy bien. Entonces pueden bajar la manito. Listo, muchachos. Entonces mañana, muchachos, no voy a dar clases, solamente voy a dar un taller, voy a dejar un trabajo para poder interactuar todo lo que se ha realizado dentro de Java y algunos parámetros que vamos a meter ahí para poder realizar la ejecución dentro del desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Mañana no va a dar clase ya de esto, ya muchachos ya manejan esas estructuras, ya para qué voy a explicar otros puntos. Son importantes, sí, que hay unos parámetros muy importantes que tienen que saber, pero veo que en verdad parece que ya manejan esa estructura ustedes. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me desgasto y no vuelvo yo a dar esa información? ¿Correcto, muchachos? Para poder entender esa estructura. ¿Correcto? Esperen.
Listo, señor. ¿Listo? Para poder entender. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos mañana, muchachos, para que hagan el taller y lo ejecuten. ¿Listo? Mañana lo hacen dentro de la clase, lo ejecutan. ¿Listo, muchachos? Lo hacen ahí mismo. ¿Correcto? ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, ¿alguna pregunta o algo antes de para acabar? No, señor. ¿No? ¿Nada? Daniel, los No. demás. Daniel Carolinares, Daniel Carolinares, que no lo escuché, ¿qué pasa? ¿Está ahí, Daniel Carolinares? No lo he escuchado. Señorito. ¿Sí entendiste lo que explicamos hoy, de lo que realizamos? Señor. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Listo? Bien. Natalia. Sí, sí, señor, algunas cosas por revisar. Sí, bueno, listo. Bien, que sea sincera, Diana, muy amable. De esta Nata, ¿correcto? Bien. ¿Correcto? Bien. Entonces, Nata, entonces tener en cuenta esos parámetros, ¿correcto? Que eso a veces, esos lenguajes de lo que vimos hoy, es algo más, un nivel más, un poquito más alto dentro de ese lenguaje de programación. ¿Correcto? Esos parámetros así no, es difícil, no es así nomás, pero hay que entender bien los parámetros de cada cosa, qué es lo que dice en cada estructura, para poder entender ese lenguaje, muchachos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos, ¿correcto? Bien. Entonces, muchachos, entonces los dejo, ¿listo? Porque yo me voy a revisar información de ustedes y evaluar personas que tengo que evaluar, gente, muchachos, de otras fichas. Sí, muchachos, entonces nos vemos, muchachos, el día de mañana, si Dios da vida. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos, muchachos. Esperen un momentico, voy a dejar de grabar antes de irse. ¿Listo? Esperen un momento. Voy a dejar de grabar. Todos, muchachos, les agradezco mucho, muchachos. Espero que hayan entendido esa estructura. Que eso lo que yo expliqué hoy es algo un poquito más enredado dentro del lenguaje, pero es algo que en verdad deben tener en cuenta ustedes. ¿Sí? Esos parámetros. En cualquier ejercicio puede salir así. ¿Sí, muchachos? No se les vaya a salir de pronto alguna cosa. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa estructura. ¿Correcto? Bien. Entonces les agradezco mucho, muchachos, por estar en la clase de hoy. Gracias a Diana, gracias a don Carolinares, Daniel y a Natalia. ¿Correcto, Natalia? Espero que Natalia asista a las clases completas. ¿Correcto? ¿Nata? ¿Correcto? Sí, señor. Sí, Sí, que señor. espero que estés porque ya lo último que estamos ya terminando esto para poder entender bien esa estructura que tienen que entregar. ¿Correcto? Entonces les agradezco mucho y nos vemos, muchachos. Voy a cerrar aquí voy a dejar de grabar para poder salir.